Hola, te voy a mostrar cómo tomar los datos con Multisim para el proyecto titulado Oscilaciones Forzadas y Resonancias en un circuito RLC en serie en Multisim. Lo primero que vas a necesitar va a ser la hoja de trabajo. Yo aquí tengo la hoja de trabajo descargada, la descargué, ya la estoy abriendo aquí en Word y en esta hoja de trabajo vamos a concentrarnos. Tenemos esta tabla donde tenemos 5 filas y vamos a registrar los datos de estas 5 filas teniendo en cuenta que los dos últimos son para poder observar bien el factor de calidad. ¿Cómo tomamos los datos para esta primera tabla? Ese va a ser el trabajo que vamos a realizar. Entonces lo primero es, vamos a definir un valor de resistencia, inductancia y capacitancia. Miren que la inductancia está en milihenries, capacitancia en microfaradios y la resistencia en ohmios. Entonces, aquí he colocado el circuito, como se muestra en el anterior video, con 100 milihenries, 10 microfaradios y 19 ohmios. Vamos a colocar en la tabla de datos estos valores. Entonces, acuérdense, 100 milihenries, 10 microfaradios. Entonces aquí tenemos 100 milihenries, 10 microfaradios y 19 ohmios. La pregunta que tengo que resolver acá es, ¿cuál es la frecuencia de resonancia? ¿A qué frecuencia ocurre la resonancia? Para hacer eso, vamos a irnos al simulador y vamos a usar el modo de barrido en frecuencia, que es este, AC Sweep. Con este modo de barrido en frecuencia, nosotros podemos hacer un barrido en frecuencia que nos permite encontrar esa frecuencia de resonancia que es la que nos interesa. Para eso tenemos que, bueno, primero vamos a hacerlo y después les muestro cómo afinar la medición. Simulamos simplemente dando en el triangulito, aquí simulamos, y nos vamos al grapher y ahí vemos. La gráfica está en escala logarítmica para las abscisas y las ordenadas. Voy a cambiar la escala de las ordenadas. Aquí está, de logarítmica voy a pasarla a lineal. Si ustedes mueven el scroll de su mouse, pueden acercar o alejar. Aquí estoy acercando. Miren que hay un problema. Si se dan cuenta, hay muy poquitos puntos en los cálculos. Miren, de aquí salta acá. ¿Cómo cambio yo esto? Bueno, para poder tener más puntos y poder tener mayor resolución que me permita medir con mayor precisión la frecuencia que me interesa, me voy a Schematic. Y aquí en el Schematic voy a configurar. Recuerden que en el Grapher hemos encontrado que si yo calculo, es decir, si yo hago mi barrido, por ejemplo, desde 10 Hz hasta aquí, esto es más o menos 2 kHz, puedo obtener unos buenos resultados. Entonces vamos a colocar que el barrido lo va a hacer de 10 Hz hasta unos 3 kHz, por ejemplo. Además, voy a decirle que no grafique 10 puntos por década, sino 100 puntos por década. Y vamos a hacer la simulación. Aquí hacemos la simulación, vemos que la curva está mucho más suave. Vamos a volver a colocarla en lineal y aquí observamos. Aquí puedo ajustar, el mínimo voy a colocarle 10, máximo está en 3 como lo quería y ahí está perfecto. Entonces miren cómo está la curva. Ahora voy a acercar. Si se dan cuenta, hemos mejorado considerablemente respecto al anterior. Sin embargo, todavía nos faltarían más puntos. Si queremos colocarle más puntos, ya saben, pueden agregarle aquí muchos más puntos en el cálculo del barrido de frecuencias y pues podremos observar una mejor respuesta. Voy a colocarle muchos. Esto toma un poco más de tiempo en la simulación, pero nos permite obtener una mejor curva. Aquí la tenemos. Como pueden observar, la curva está mucho más bonita. Con eso nos vamos al punto máximo, aquí más o menos, a ver aquí, máximo, el máximo, la máxima amplitud, ahí está, más o menos ese valor. Entonces da 159.22 Hz. Entonces me voy a la tabla de datos y registro 159.22 Hz. 129.52 Hz. Voy a verificar. 159.22 Hz. Me equivoqué. Vamos a corregirlo y con eso terminé de hacer esta toma de datos. Entonces, esta es la toma de datos para la primera tabla. Vamos a repetir cambiando los valores de resistencia, capacitancia e inductancia. Aquí está la inductancia, la capacitancia y la resistencia. Vamos a cambiar valores. Para el último caso de acá, vamos a mostrarles el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que esta que tomé aquí es la que voy a usar, este que está aquí, vamos a pasarla, voy a copiar estos datos de acá y los voy a pasar abajo.
yo voy a tomar un valor de resistencia. El factor de calidad acá es bastante bueno, pero ahora vamos a dañar el factor de calidad. El factor de calidad se daña, es decir, obtenemos un valor por debajo de 1 si el valor de la resistencia es muy grande o el valor de la inductancia es muy chiquito. Acá voy a cambiar la resistencia. Voy a pasarla de 19, perdón, a 199. Es decir, le voy a agregar un 9 acá y la frecuencia de resonancia esperamos que va a pasar. Esperamos que no cambie. Debería ser la misma, pero eso es lo que vamos a mirar. Entonces vamos al circuito, le colocamos ahora en la resistencia, le colocamos 199. Aquí está, 199, enter, y vamos a volver a simular. Aquí tenemos la simulación, vamos a volver a colocarlo en escala lineal. Está muy pequeñita, entonces vamos a mirar, miren que el máximo está aquí la magnitud está en 20 mili, y acá estoy graficando 60, entonces voy a colocarlo aquí en 20. Con esto se va a ver mucho más grande, de hecho está muy grande todavía. Vamos a colocarle 5 mili. Me pasé. Darle 7 mili. Y ahí lo tenemos. Entonces miren, aquí tenemos, si se dan cuenta, se ve mucho más ancho, es decir, el factor de calidad disminuyó y la frecuencia acá me da 100, la puedo ver con mucha más precisión, está 159.96, que aproximadamente es la misma. Acá, o sea, 159.96. La frecuencia no debería cambiar porque no cambió la inductancia ni la capacitancia. Bueno, de esta forma registramos los datos para la primera tabla. Entonces ya tenemos la información para la primera tabla. ¿Cómo hacemos con la segunda tabla? Entonces, en la segunda tabla la información que tenemos es diferente. Para la segunda tabla tenemos que registrar los datos de frecuencia, corriente y de fase. Entonces, ya les voy a explicar cómo hacemos esto.